Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a Monitor Económico aquí en el canal 5 Días. Hoy es martes 2 de mayo, son las 10 de la mañana con 6 minutos a esta hora en la ciudad, en la República del Paraguay, en la ciudad de Asunción. Estamos con 18 grados centígrados, una jornada gris la que tenemos a esta hora. Y bueno, y así está la ciudad en nuestra capital y en esta parte de la ciudad. Estamos hablando de la avenida Aviadores del Chaco, uno de los puntos de acceso de la capital. La humedad es altísima, 98%. Están soplando vientos al oeste a 13 kilómetros por hora. La sensación térmica similar también de 18%. Y para hoy se anuncia que vamos a tener una máxima de solo 22. Así que un día con un clima muy agradable y fresco incluso, ¿verdad? Incluso a la noche va a bajar un poquito la temperatura, bajaría un poco menos de lo que estamos teniendo ahora, entre 17, 16 grados, va a bajar a la hora de la noche, ¿verdad? Cielo mayormente nublado, como te decía, vientos ahora al oeste, pero que van a soplar hacia el sur, también en horas de la tarde, y algunas ocasionales tormentas eléctricas también se anuncian para la jornada de este martes, volviendo un poco de lo que fue el feriado de ayer, y con clima ya inestable. Se anuncian lluvias y tormentas para hoy y para los próximos días, dice la Dirección de Meteorología, que emitió en su último boletín una especie de alerta sobre inclemencias del tiempo. Vamos a mirar justamente cómo va a comportarse el estado del tiempo en los próximos días. Tenemos ya el pronóstico extendido, nos habla que mañana martes va a ser fresco, con cielo mayormente nublado, vientos del sur, lluvias dispersas para mañana miércoles ya, hoy martes, mañana miércoles, con máxima que va a ser solo de 19 grados y mínima, lo que te decía, esta noche va a bajar a 16 y vamos a tener una noche fresca, ¿verdad? Así que a tener algo de abrigo porque vamos a tener una noche fresca, ¿verdad? El jueves va a ser fresco también, cielo mayormente nublado, vientos del sur y lluvias, máxima de 20 grados y mínima de 17 el jueves. El viernes, máxima de 21 grados, mínima de 17, fresco con cielo mayormente nublado, vientos del sur y también tendríamos algunas lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas para el viernes. Y esta inestabilidad, digamos, este clima lluvioso se extiende incluso hasta el sábado, porque el sábado vamos a tener jornada fresca con cielo mayormente nublado, vientos del sur y lluvias dispersas. Máxima estimada para el sábado es de 21 grados y la mínima 16. Así que presta atención porque vamos a tener lluvias por lo menos desde hoy y hasta el sábado, con temperaturas que van a estar oscilando entre 16 y 20 grados. Así que vamos a tener clima fresco con mucha humedad, mucha lluvia, perdón, y ahí está la tos también, ¿verdad? Y mucha gripe para los próximos días. Así que yo también tengo que cuidarme un poquito porque este cambio de clima es bastante complicado, bastante jodido. Bueno, lo que no es jodido y lo que sí es una cosa muy interesante es que podés hacer que ir a trabajar sea toda una experiencia. La experiencia de un coworking café, ustedes saben que el espacio del working está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del Paseo de la Galería. Podés hacer tus reservas a través del 0985-188-188. Es un coworking café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. Con Estornia también medimos, identificamos, analizamos los intereses y hábitos de los consumidores, conectando las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Estornia Comunicación Estratégica. Contactarnos al 0983-946-663 o visita nuestra página o nuestra cuenta en el Instagram en @estornia_py. También te recordamos que puedes optimizar los retornos de tus inversiones. En Avalon tenemos las herramientas necesarias para asesorarte desde CDAs, bonos, acciones, fondos mutuos, inversiones inmobiliarias y mucho más. Comunícate con nosotros en nuestras redes sociales o ingresa a avalon.com.py porque hoy es el momento de invertir. Y también, como siempre te recordamos que con Epson tenés las impresoras multifunción Epson EcoTan y la app de Smart Panel que te permite transformar tu teléfono celular en un centro de impresión y escaneo. EcoTan de Epson ahorra tinta y cuida el medio ambiente. Y si registras tu impresora en la página web de Epson tenés hasta 2 años de garantía. Para más información ingresa a www.epson.com.py. Vamos rápidamente a hacer nuestra revisión habitual que hacemos sobre los indicadores financieros.
Y siempre miramos cómo está la cotización de monedas a esta hora de la mañana en la mesa de cambio. Estos son los números que tenemos de precios de, el dólar, el real, el peso argentino y el euro. Comenzamos con el dólar. 7.000 guaraníes a la compra, 7.200 guaraníes, 7.100 a la compra, 7.200 a la venta. En el caso del real hubo una leve reducción, está hoy con un precio de 1.360 a la compra, 1.420 en la venta. El peso argentino a 13 guaraníes en la compra, a 19 en la venta, y el euro a 8.130 en la compra, a 8.330 en su precio de venta. Así está la mesa de cambio entonces en esta mañana de martes 2 de mayo. Miramos también cómo está la cotización internacional de las materias primas, precio de los commodities. Tenemos a la soja cotizando a $530 por tonelada, el trigo a $227 por tonelada y el maíz a $250 por tonelada. En los tres casos de estos commodities agrícolas hemos visto aumento en los precios en la apertura del mercado internacional. Por el lado de la importación tenemos un aumento también leve, pero aumento por el lado del heating oil, que vendría a ser el gasoil refinado, con un precio de $2.30 por galón. Y en el caso de las naftas, sí, una reducción del 5%. Hoy abrió a $637 el precio por tonelada en las naftas, un precio mucho más barato de lo que veníamos observando en el mercado internacional. Hay que recordar que incluso se llegó en algún momento a $730 por tonelada y ahora bajando a 637 hay una reducción realmente importante en los últimos meses en lo que tiene que ver con el precio internacional de las naftas refinadas. Así que para tener en cuenta que esto está o debería seguir significando para los próximos meses, incluso este mes de mayo, nuevas reducciones de precios debido a que el precio internacional está bajando de manera importante en el mercado internacional. Por último, vamos a mirar cómo estamos en materia de la Bolsa de Valores de Asunción. Miramos un poco cómo al mes de marzo estuvo lo que tiene que ver con la negociación de bonos. En primer lugar aparece Cadien, que ha negociado por 283.948 millones de guaraníes. En segundo lugar, los bonos, o sea, BASA, que estuvo, digamos, con una cartera de clientes cuyos bonos totalizaron un volumen de operaciones por valor de 273.039 millones de guaraníes. Y en tercer lugar, cerrando el podio, aparece Regional, con un total negociado con este instrumento por valor de 237.727 millones de guaraníes. Prácticamente todas las casas de bolsa estuvieron muy activas en lo que tiene que ver con este tipo de instrumento, que es básicamente casi el 90% del total de las operaciones en el mercado bursátil. Entonces ahí vemos la lista de cómo estuvieron las demás casas de bolsa. Tenemos a Puente, Familiar, Investor, Itaú, las emisiones que se hacen a través de la Bolsa de Valores, que son las emisiones públicas del Ministerio de Hacienda, la AFD. Después tenemos también a la casa de bolsa Avalon, Valores, Azu Capital, Capital Market Trader, One y FAIS, que son las casas de bolsa, digamos, que completan la lista. Total negociado con bonos, con este instrumento, 1.474.244 millones de guaraníes. Esto es en el mes de marzo, es lo que está diciendo la Bolsa de Valores. Ustedes fíjense también al lado derecho de su pantalla, van a ver que gran parte de lo negociado ha sido en el mercado secundario, eso que está pintado por lo menos en un color más oscuro. Lo que está en amarillo son emisiones que se hicieron en el mercado primario, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, ahí estamos entonces viendo la distribución de cómo estuvo operando la Bolsa de Valores en lo que tiene que ver con este instrumento que son los bonos, ¿verdad? Muy bien, hasta aquí nuestro repaso habitual que hacemos sobre algunos indicadores financieros. Hacemos una brevísima pausa a la vuelta, ya venimos con nuestro tema de análisis del día.
En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogausho, 22 años acompañándote en todos tus momentos. Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Estamos observando imágenes de la Candelaria. Esto es Santa Cruz de Tenerife, uno de los lugares más turísticos y conocidos de España. Candelaria es un municipio perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, en Canarias, España. Y tiene realmente unas vistas y unas aguas realmente espectaculares. Es uno de los lugares sumamente exclusivos de España. La capital municipal es la Villa de la Candelaria. El municipio es la sede de la Virgen de Candelaria, patrona general de Canarias, por lo que también es denominado Villa Mariana Candelaria. Está considerado como el lugar sagrado y de peregrinaje por excelencia del archipiélago. Cada 2 de febrero y el 14 y 15 de agosto, miles de peregrinos de todas las islas que están alrededor llegan a la Villa Mariana para celebrar la fiesta de la patrona en la llamada Caminata a Candelaria. El municipio tiene una gran importancia, no solo religiosa, sino también histórica, pues en él se unieron las culturas guanche y castellana en torno a la imagen de la Virgen, ¿verdad? El 10 de enero de 1958, el Consejo de Ministros acordó autorizar el Ayuntamiento de Candelaria a crear su escudo, que se describe como escudo cortado. Y bueno, el primero sobre una curva de risco al natural, la Virgen de la Candelaria en estatua y a sus plantas, cada uno a cada lado, 2 guaches. Ahí describe un poco cómo es el escudo de la Candelaria. La bandera, aunque oficialmente el municipio no cuenta con bandera, el ayuntamiento utiliza de forma oficiosa una bandera blanca con el escudo municipal en el centro, que no sé si se ve en esta imagen, no se observa en esta imagen una imagen un poco de la bandera, ¿verdad? Candelaria se sitúa en el extremo septentrional del Valle de Guimar, presentando una acentuada complejidad topográfica. En el sector meridional y en las proximidades de la costa aparecen espacios relativamente llanos donde se sitúan las entidades de la población más importantes, mientras que en la zona norte se corresponde a una zona montañosa. Acá vemos por lo menos unas pequeñas elevaciones en esta imagen que tenemos, ¿verdad? La ladera de Chafa, al límite norte del valle, constituye el elemento de relieve más destacado, dice la información, ¿verdad? Como te decía, este es un lugar muy turístico, tiene unas playas realmente muy bellas, esta zona, y bueno, y ahora están con una temperatura de 28 grados, están con un clima bastante agradable, la gente caminando, ¿verdad? 28 grados, cielo despejado, humedad del 36%, ¿verdad?
el que están teniendo en la mañana de hoy. Para mañana sí se anuncia que van a tener un poco de precipitaciones, pero hoy buen clima durante todo el día, con una temperatura que va a bajar a 18 grados en horas de la noche. Es lo que está diciendo la información internacional. Son las 4 de la tarde con 22 minutos a esta hora, y miren cómo el sol está bien arriba todavía, algo muy característico, digamos, en las zonas europeas, donde recién el sol comienza a caer a eso de sería las 8, las 9 de la noche, recién comienza a oscurecer, ¿verdad? Aquellos que han viajado han notado que es bastante distinto, digamos, el horario en que anochece en estas partes del mundo. Y bueno, hoy visitamos la Candelaria, que es en España, en la isla de Tenerife, un lugar realmente muy turístico, muy lindo de España, que vale la pena, cuando uno vaya a España, vale la pena darse también un vuelo de más o menos 1 hora y media para llegar a las islas y conocer realmente este lugar que es fantástico. Así que el lugar recomendado del día de hoy por la producción es conocer Candelaria en España. Esto está ubicado en las islas de Tenerife. Bien, vamos rápidamente a nuestro tema de análisis del día. El Banco Central del Paraguay dio a conocer su informe sobre política monetaria y actualizó las proyecciones, tanto de crecimiento económico como qué se puede esperar por el lado de la inflación. Vamos a mirar primeramente el primer cuadro que nos muestra cómo está la actividad económica. Fíjense ustedes que tenemos que la primera proyección hablaba de que el sector primario iba a crecer en un 20%, finalmente hubo una pequeña contracción, 19.9% en esta revisión que se hizo al cierre del mes de abril, ¿verdad? Por el lado de la agricultura se mantiene un crecimiento del 30%, pero sí hubo una disminución por el lado de la ganadería, que en principio se estimaba que iba a crecer 2.3% y ahora se redujo a un crecimiento del 1.9%. Después vemos el sector secundario, que incluye todo lo que tiene que ver con la industria, la construcción, ¿verdad? Y bueno, en ese caso por lo menos vemos que se mantuvo la estimación de crecimiento de un 2.2% en la primera estimación que se hizo allá por diciembre del año pasado, y ahora, al hacerse la revisión, conforme ya a los datos del primer trimestre de este año, se mantiene con un crecimiento del 2.2% del sector secundario. Las manufacturas se estima que van a crecer un 2%, pero fíjense cómo por el lado de la construcción hubo una reducción en la estimación de crecimiento. Se esperaba que el sector de la construcción crezca en un 0.5% y ahora la estimación habla de que se podía contraer la actividad en el lado de la construcción con una caída del 2.6%. Por el lado de electricidad y agua, al contrario, se estimaba que íbamos a tener un crecimiento del 4.8% y la nueva estimación ahora es de un crecimiento incluso de 7.9%. Si miramos el sector terciario, que incluye toda la actividad del gobierno en general, la actividad comercial y la de servicios, vemos que hubo una pequeño ajuste al alza con un 3.2%, que era originalmente la estimación del Banco Central, y ahora se eleva a un 3.3%. En el caso de la actividad del gobierno central se mantiene en un 3.7%, lo mismo para el sector comercial. Se cree que la actividad económica va a crecer por el lado del comercio en un 3.2%, y hubo un pequeño aumento para el sector de los servicios, que se esperaba que crezcan un 3.1% y ahora se ajustó a 3.2%. En el sector de los impuestos a los productos se mantiene también 4% de crecimiento, así como estaba en diciembre, se mantiene eso para ahora al mes de abril, y con estos resultados el PIB no sufre, o por lo menos la estimación de crecimiento del PIB no sufre variación de 4.5%, que era lo que el Banco Central estimó en diciembre del año pasado para este año. Al cierre ya de este primer trimestre, bueno, el dato de abril todavía no creo que tengan, pero sí, al primer trimestre se mantiene en 4.5% de estimación de crecimiento de la actividad en nuestra economía. Si miramos también el PIB por componente del gasto, vemos que por el lado del consumo interno hay un aumento de 2.8, pasamos a 3.2. Consumo de gobierno de 2.3, pasamos a 2.4. Sí hubo una reducción importante en lo que tiene que ver con inversiones, que se estimaba que este año crezcan un 0.5% y ahora se redujo a un 2.5%. Demanda externa en las importaciones se estimaba que crezcamos un 12.4%
Y ahora la estimación es que cerremos este año con un crecimiento en exportación por 18.3%. Y por el lado de las importaciones, 4.2% de caída, y ahora se estima un crecimiento de 1% según estos datos del Banco Central del Paraguay. Por último, miramos en lo que tiene que ver con inflación. El siguiente cuadro nos permite ver también qué está diciendo el Banco Central respecto a la inflación. Perdón. Y por el lado de la inflación lo que estamos viendo es lo siguiente. Banco Central esperaba que este año tengamos una inflación de en torno a 4.1%, hizo un pequeño ajuste al alza y cree que la inflación va a cerrar este año en 4.5% y ahí explicaban que era un poco por la incertidumbre que hay en el sector financiero global, por aumento del precio de los commodities. Bueno, entonces hicieron un pequeño ajuste al alza, pero para el año que viene sí estiman que estaríamos más o menos en torno al 4% de inflación, que es la meta que tiene el Banco Central del Paraguay cada año. Así que por el lado de la inflación, pequeño ajuste al alza, y por el lado de la actividad económica se mantiene la estimación de un crecimiento de 4.5%. Hay que recordar que, por ejemplo, CEPAL hizo un pequeño ajuste al alza para nuestro crecimiento económico de 4% a 4.2%, y que Banco Mundial está esperando que Paraguay crezca este año en un 5%, por citar algunos ejemplos de otros organismos que también estudian la economía de Paraguay y que hacen proyecciones respecto a cómo vamos a estar en materia de crecimiento económico y también cómo vamos a estar en materia de aumento de precios de la canasta familiar. Hacemos una breve pausa, a la vuelta seguimos con más datos, más indicadores para compartir con ustedes aquí en Monitor Económico. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común.
nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogausho, 22 años acompañándote en todos tus momentos. Contimarket se renueva, encontra lo que quieras. Compra desde tu casa ahorrando otra vez. Busca, elige, compra todo lo que quieras. Precios especiales con todas tus tarjetas. Dale un clic a Contimarket, muchos beneficios, así que dale, dale. Contimarket se renueva, encontra lo que quieras. Compra en contimarket.com encontrás todo lo que buscas. Y además con tus tarjetas de crédito del Banco Continental tenés beneficios exclusivos en cada compra que realices. En contimarket.com comprar te va a encantar. Cierto, no tengo wifi. Sin conexión café, ahora con el pack WhatsApp ATR estás a 1000 y de estar siempre conectado. ¿Qué? 24 horas de WhatsApp por 1000 guaraníes. ATR, loco, WhatsApp siempre conectado por 1000 y en todos lados. Personal Flow, conectate conmigo. Conexión total. Si tenés algo que contar, contalo. Hablar es la mejor manera de resolver, acompañar, proteger, crecer. Hablemos. Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y siempre se ha hablado de que las micro, pequeñas y medianas empresas son realmente el motor de la economía de Paraguay porque emplean, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, entre el 60 y hasta el 70% de todas las personas que están hoy día ocupadas. Y es un sector sumamente importante y por eso siempre queremos hablar, actualizar cómo está este segmento de la economía y por eso está con nosotros Máximo Barreto, que es el viceministro de MIPYMES, a quien saludamos. ¿Cómo le va, viceministro? Muy buenos días. Buen día Samuel, para todo el equipo y toda tu audiencia. Un gusto. Un gusto también poder conversar contigo. Y bueno, queríamos arrancar, digamos, esta entrevista consultándote cómo has visto a las MIPYMES en su actividad económica en este año. Las MIPYMES que fueron muy golpeadas por la pandemia, fueron básicamente también las empresas que más asistencia por el lado crediticio también recibieron. Y ahora que en teoría está más normalizado y que este sería un año de recuperación, ¿se está viendo eso también, esa recuperación por el lado de la actividad de estas pequeñas unidades económicas, viceministro? Sí, como bien mencionás, fueron muy golpeadas las MIPYMES durante la pandemia 2020-2021. El año pasado, el 2022, fue más bien un año de reacomodo, de las empresas en general y de las MIPYMES en particular. Digo reacomodo porque volvió, digamos, la actividad económica. Entonces, es como que se fueron normalizando de a poco las cosas y este año sí esperamos que sea ya un año de recuperación y de volver a crecer como economía. De hecho, las perspectivas así las vemos, ¿verdad? El Banco Central, tanto el Banco Central como otros organismos internacionales,
digamos que planifican y nos mostraron muy buenas perspectivas para este año, donde se avisora un crecimiento de nuestra economía. Y por supuesto que esto también va a generar externalidades en las MIPYMES. Esperamos que aumente, digamos, el consumo, el poder adquisitivo y que por ende las MIPYMES puedan aumentar sus ventas y volver a crecer. Claro. Tenemos datos que justamente el Banco Central del Paraguay publicaba la semana pasada, que nos hablan de cómo está, por ejemplo, compuesto el sector de las MIPYMES. Y le comparto un poco lo que dice el Banco Central. Dice, por ejemplo, las MIPYMES son 312.000 unidades productivas, las pequeñas, esas son las micros, las pequeñas 32.232 y las medianas 7.840. En total son 352.866 empresas que forman estas MIPYMES. Pero un dato que llamaba mucho la atención, que publicó en este informe el Banco Central del Paraguay, es que entre un 25 y hasta un 60% de estas unidades productivas todavía tienen problemas de acceso al crédito en el sistema financiero, tanto en bancos como en financiera. Y desde el viceministerio, ¿cómo están trabajando para ir reduciendo estos altos porcentajes todavía de dificultades para el acceso al crédito, viceministro? Bueno, un tema clave para el acceso al crédito es la formalización. Entonces, la formalización es un eje transversal para el viceministerio de MIPYMES y nosotros estamos proveyendo de todas las herramientas para asesorar y apoyar a las MIPYMES para que puedan formalizarse. Muchas veces el sistema financiero, digamos, evalúa también a las MIPYMES con parámetros que son comparables con las grandes empresas. Y muchas veces para una MIPYME, digamos, nosotros siempre estamos proponiendo que se puedan diseñar productos financieros a medida de las MIPYMES. O sea que también estamos trabajando con el sector financiero que atienda a este sector. No todos los bancos tienen como público objetivo justamente las MIPYMES. Hay algunos de ellos que sí tienen una banca MIPYMES y tienen la capacidad de evaluar específicamente a este sector, pero no todo. Entonces nosotros estamos tratando de ampliar también la oferta de productos financieros adaptados para las MIPYMES. Y cuando digo adaptado a MIPYME, principalmente nos referimos a el plazo, a las tasas. También una MIPYME requiere muchas veces un tiempo de gracia para poder, digamos, sostener el crédito. Eso se vio específicamente en la situación de pandemia. Y en pandemia fue muy, vale la redundancia, fue muy claro el tema, ¿verdad? Aquellas que estuvieron formalizadas que estaban formalizadas en ese momento, fueron las que pudieron acceder al crédito en el mercado formal, ¿verdad? Las que no pudieron acceder a créditos formales. Entonces nosotros promovemos principalmente la formalización por la parte de las MIPYMES. Estamos trabajando ahí en reducir los costos, en agilizar los trámites de la formalización, en síntesis, en hacer que sea más fácil para las MIPYMES formalizarse. Nosotros del Ministerio de Industria y Comercio emitimos un documento que es muy importante, que es de emisión gratuita, que es la cédula MIPYMES. A través de la cédula MIPYMES, estas pueden acceder a diversos beneficios. Pero para acceder a una cédula MIPYMES, nosotros pedimos que la MIPYME tenga, primero, su RUC activo, Registro Único del Contribuyente, que también esté registrada en el IPS, el registro patronal, y también ante el Ministerio del Trabajo, también relacionado con el registro obrero patronal. Así que con esos tres registros, RUC, IPS y Ministerio del Trabajo, las MIPYMES acceden de manera directa y gratuita a la cédula MIPYME. Y con esta, a una serie de beneficios e incentivos, exenciones que son de mucha utilidad para estas. Claro. Desde la Asociación de MIPYMES varios nos han planteado de que, si bien es cierto, estos son los pasos que hay que hacer, muchas veces hacerlo lleva una burocracia importante, digamos, tanto para ir hasta el Ministerio del Trabajo como para ir al IPS y hacer estos procesos de registros, y sugerían de que esto se pueda hacer de manera digital sin necesidad de ir hasta estos lugares, porque no muchas veces uno puede desatender su trabajo o su empresa, digamos, donde está entre 2 o 3 personas, para ir a hacer estos trámites y perderse toda la mañana haciendo estos trámites. Se está trabajando también en ese proceso de digitalización y de facilitación, digamos, en el caso de las MIPYMES, para que con pocos documentos y de manera incluso digital uno ya pueda ir completando estos requisitos, viceministro. Sí, antes de mencionar lo referente a tu pregunta, me gustaría mencionar de que antes hablábamos de que era difícil en Paraguay abrir una empresa. Sin embargo, nosotros con la nueva figura jurídica de empresas por acciones simplificadas, me gustaría destacar que hoy día en Paraguay es posible abrir una empresa
en menos de 72 horas, totalmente en línea, a costo cero, a través de la empresa EAS. Entonces, y también se permite abrir esta empresa con un solo socio, sin necesidad de buscar ahí a alguien a quien incluir, digamos, en la nómina. Entonces, a costo cero, en línea, en menos de 3 días y a partir de un solo socio. Tenemos esa herramienta que nos permite, digamos, aquellos emprendedores que operan en la informalidad pueden abrir su empresa de esta manera. A partir de ahí, hablamos de los siguientes trámites que vienen: conseguir el registro único contribuyente, el registro en IPS y el registro en el Ministerio del Trabajo, como mínimo, porque después uno también gestiona la patente municipal y otra vez, dependiendo de cada sector, algún registro más específico, ante el INAM, si es alimentos, ante INAVISA, si es domisanitario, por ejemplo. O sea que la formalización en realidad tiene diversos estadios, ¿verdad? La formalización básica, me gustaría mencionar estos 5 niveles y después respondo a tu pregunta. La formalidad comienza con la parte legal, ¿verdad? Donde uno elige qué figura jurídica va a crear, si va a ser una SA, una SRL o una EAS, como te mencionaba. El segundo nivel de formalización es el nivel fiscal, donde la empresa, una vez siendo una SA o una EAS, va y hace su registro único contribuyente. El tercer nivel es el nivel social, y ahí es donde se registra ante el IPS y ante el Ministerio del Trabajo. El cuarto nivel de formalización es el nivel municipal, porque para poder operar en el mercado necesita, por ejemplo, obtener su patente municipal. Si esta MIPYME, por ejemplo, es un taller mecánico, necesita a su vez un registro más específico ante la municipalidad por el espacio que ocupa y lo que genera, digamos, alrededor, ¿verdad? Entonces, y el quinto nivel y último es el nivel sectorial. Si es, como te decía, si es una MIPYME de alimentos, necesita su registro sanitario de producto alimenticio ante el INAM, ¿verdad? Si es una MIPYME del sector domisanitario, necesita el mismo registro, pero ante la DINAVISA, ante la autoridad competente. Entonces, esos son los niveles de la formalización. Nosotros vemos que la informalidad en realidad es parcial. Muchas veces algunas MIPYMEs tienen hasta su registro en el Ministerio del Trabajo, pero no tienen la patente municipal, por ejemplo, o no tienen su registro de establecimiento ante el INAM. Entonces, nosotros trabajamos a todos los niveles para reducir la informalidad y apoyamos a cada MIPYME de acuerdo a qué nivel se encuentra. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Justamente estamos trabajando muy aliados y muy unidos con el IPS, con el Ministerio del Trabajo y con la Secretaría de Estado de Tributación para poder abaratar estos costos, agilizar los trámites y también reducir estos trámites. Justamente a través de la cédula MIPYMES tenemos exenciones en los costos. Por ejemplo, redujimos el costo ante el INAN en un 50% para las MIPYMES que cuenten con la cédula MIPYMES. Sabemos nosotros que el registro sanitario requiere contratar a un regente para que pueda hacer el trabajo dentro de la MIPYME. Esto tiene un costo y otra vez el costo del registro. Bueno, con la cédula MIPYMES tenemos un descuento del 50%. Lo mismo ocurre ante INAVISA, un descuento del 50%. Y en general estamos tratando siempre de compartir nuestras bases de datos para exigir menos documentos, para que no sea necesario presentar ante cada institución los mismos documentos. Para eso estamos compartiendo información, bases de datos, y nosotros estamos avanzando hacia lo ideal, que es la interoperabilidad de las bases de datos, o sea, que cada institución pueda tener acceso a una misma base de datos, lo cual va a facilitar los registros y los trámites. Así que en esa estamos en líneas generales. Ahora sí, si por ejemplo nos pusiéramos hoy a empresa y cumplir con todos estos pasos que dijiste hasta el quinto, ¿tienen un estimativo de cuánto tiempo llevaría? Porque en los indicadores, en los rankings que se hace a nivel internacional, siempre Paraguay aparecía como uno de los últimos posicionados aquí en la región. No sé si han actualizado ese dato de cuánto tiempo lleva hacer todos estos registros, viceministro. Bueno, volviendo un poco al indicador de apertura de una empresa. Anteriormente, el Banco Mundial nos calificaba dentro del índice de Doing Business, que ellos publicaban que tardaba en Paraguay alrededor de 35 días en promedio abrir una empresa. 35 días en promedio. Y nos situaba en el puesto número 120 más o menos de 180 economías, ¿verdad? Hoy día en Paraguay es posible abrir una empresa en menos de 3 días. O sea que por lo menos en ese indicador hemos mejorado considerablemente. Y a partir de ahí, para obtener el RUC o para el pago de impuestos, la SED habilitó los sistemas simple y resimple, ¿verdad? Específicamente para las MIPYMES.
También el IPS tiene consideraciones especiales, al igual que el Ministerio del Trabajo. O sea que yo creo que los tiempos se redujeron considerablemente a lo que era antes, lo cual no significa que todavía hay espacios de mejora y en esa estamos, específicamente en reducir tiempos y costos. Finalmente lo que necesita y lo que precisa el empresario, el emprendedor, es que se le reduzcan los tiempos de demora en los trámites y también los costos. Y en ese ejercicio estamos avanzando. Totalmente. Ahora, otros datos también y un problema que seguramente maneja, viceministro, es el tema de muchas de estas empresas están registradas, tienen RUC, pero resulta ser que, digamos, aparecen todavía sus trabajadores como informales porque no están registrados en el IPS. Usted comentó de que se están trabajando para ir reduciendo esto, porque en los indicadores estadísticos aparecemos todavía Paraguay como uno de los países que están con niveles más bajos en lo que tiene que ver con aporte a estos sistemas jubilatorios. Según recuerdo, estábamos más o menos en torno al 20% nomás de las empresas que estaban aportando a una de las cajas de pensión. Y en el caso de las MIPYMES siempre este es un tema sensible, ¿verdad? Porque se ve también como un gasto adicional que tiene que hacer el patrón, digamos, a la hora de pagar por sus empleados. ¿Cómo se está trabajando para reducir esos números y también hacer alguna política de estímulo como para que se quiera, para que quienes abran también estas pequeñas empresas y tienen 1, 2 o 3 empleados también registren ante el IPS o ante alguna otra caja a sus funcionarios? Bueno, nosotros estuvimos trabajando también en un proyecto con la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, y quiero destacar más este proyecto porque tenía un eslogan muy positivo, donde el eslogan era "Formalízate para crecer y estar protegido". O sea, la formalización trae esas dos cosas, la posibilidad de crecer como empresa o como empleados. ¿Crecer de qué manera? Posibilidad de innovar, posibilidad de acceder al crédito, posibilidad de acceder a incentivos y también estar protegidos, a formar parte del seguro social, del seguro social, que es no menos importante para cada empleador, pero también y principalmente para cada empleado. Entonces, formalízate para crecer y estar protegido. Es lo que nosotros tratamos de promover dentro de los sectores. Y como bien mencionás, o sea, hay un nivel de formalización empresarial. Cuando hablamos de la empresa, yo te mencioné los pasos para formalizar la empresa, pero también necesitamos que estén formalizados los empleados de la empresa. O sea, hay un nivel de formalización de la empresa en sí misma, pero formalización de los empleados. Una empresa que está formalizada, pero que no tiene formalizado a sus empleados, en realidad no está totalmente formalizada, tiene una formalización parcial. Y ahí es donde nosotros trabajamos principalmente en alianza con el Ministerio del Trabajo y con el IPS, tratando de promover estas buenas prácticas necesarias para que los empleados puedan acceder al seguro social, porque eso le va a posibilitar también acceder a otros beneficios como tributar a una caja y prever, digamos, una jubilación digna. Porque lo que nosotros queremos principalmente es que las MIPYMES crezcan aumentando sus ventas, pero también que generen empleos, más empleos dignos. O sea que las dos cosas van de la mano. Así que estamos trabajando en estos dos ámbitos principalmente. Una cuestión que podríamos reforzar también, viceministro, es que por lo menos hay un informe que hay del Banco Central del Paraguay que se llama Informe sobre situación del crédito, donde se le pregunta a los bancos cuál es la mayor dificultad que tienen ustedes para otorgarle un crédito a las MIPYMES. Y siempre sale como en primer lugar la falta de información o la poca información que se tiene de estas pequeñas unidades de empresas, porque justamente entiendo yo que no completan ese ciclo de hacer todos los registros de modo que se puedan cruzar datos y ellos puedan analizar mejor la situación de riesgo que eventualmente representa esta empresa para darle un crédito. Entonces a lo que voy nomás es que también hay que hacer entender, digamos, de que cuanto más registros tenemos y más estamos nosotros formalizados en todo este tipo de pago de impuestos, IPS, registro obrero patronal, eso nos va a ayudar a que como empresa también tengamos no solamente acceso al crédito, sino acceso a un mejor y más barato crédito debido a que existe más información sobre la empresa en la que nosotros estamos operando. Totalmente, porque así funciona el sistema financiero formal, ¿verdad? O sea, se requiere información, se requiere estar registrado, estar formalizado para poder acceder al crédito en mejores condiciones. Mejores condiciones, como te decía, en cuanto a plazo, en cuanto a tasas y también la posibilidad de contar con tiempos de gracia que, por ejemplo, conseguimos nosotros con el BNF, también con el Crédito Agrícola de Habilitación y otras instituciones. Eso se dio principalmente durante la pandemia.
Quiero destacar también, y para el sector financiero, que es muy importante, nosotros contamos con el fondo de garantía para las MIPYMES, que el fondo, muchas veces una MIPYME no tiene cómo garantizar un crédito. Muchas veces los bancos y financieras piden, ok, te doy el crédito, pero ¿qué me otorgas en garantía? Muchas veces una MIPYME no tiene un inmueble para poner en garantía. Y para eso está el Fondo de Garantía del Paraguay, que está en la AFD, ¿verdad? Y ese fondo cumple la función principalmente de garantizar los créditos que solicitan las MIPYMES. Lo cual significa que en caso de incurrir en mora o en el no pago, digamos, los bancos van a poder recurrir a este fondo para recuperar el préstamo. O sea que nada más y nada menos que garantizamos el crédito de las MIPYMES. También me gustaría mencionar un proyecto de ley que está hoy en estudio en el Congreso Nacional. Vamos a ver ya seguramente con el nuevo Congreso muy próximamente, que es la Ley de Garantías Mobiliarias. Te acabo de mencionar que muchas veces las MIPYMES no tienen inmuebles para poder poner en garantía. Pero sí una MIPYME puede tener, por ejemplo, maquinarias, equipos, rodados, inventarios, ¿verdad? Que hoy día no son tomados como garantía por los bancos. Entonces, a través de esta ley se va a reglamentar y se va a habilitar esa posibilidad para que una MIPYME pueda poner en garantía, por ejemplo, su tractor, pueda poner u otro tipo de rodado, pueda poner en garantía sus inventarios, ¿verdad? ¿Por qué no? Facturas por cobrar, la ley de factoraje también, hay que, digamos, hacer operativa. Entonces son herramientas que nosotros estamos tratando de disponer para que también las MIPYMES puedan acceder a más crédito. Sí. Y ahí te iba a preguntar justamente, no sé, viceministro, si ese proyecto de ley ya tuvo entrada en el Congreso o va a tener entrada en el Congreso el proyecto de ley de garantías mobiliarias. Bueno, ese proyecto de ley en realidad en su primera versión lo introdujimos con el Banco Central, con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Justicia, liderado por el Ministerio de Industria y Comercio. Lo introducimos en el año 2019, en marzo, y lo llamamos Paquete Normativo de Clima de Negocio. Ahí entró la ley EAS, la ley de insolvencia, que finalmente quedó archivada, y la ley de garantías mobiliarias. En realidad lo que hicimos después es mejorar la versión de la ley de garantías mobiliarias y vamos a volver a introducir este año al Congreso para que se estudie. Vamos a introducir una segunda versión con mejoras que justamente las introdujo el Banco Central. O sea que esperamos nosotros que este año podamos llegar a buen puerto con ese proyecto de ley. Y si eso se aprueba, va a permitir también a los bancos poder tomar otros tipos de activos que tiene una empresa, de modo a poder facilitar el acceso al crédito para estas pequeñas unidades económicas, viceministro. Así es, porque ya hicimos el paso previo para poner operativo ese sistema, porque hoy día el Banco Central ya tiene el sistema electrónico de operaciones garantizadas, que es un sistema donde se van a poder registrar estas garantías. Ese era un paso importante que ya se consiguió creo que ya hace 2 años. O sea, el sistema hoy día ya está preparado. Falta solamente el marco normativo para poder ponerlo en funcionamiento. También quisiera mencionar como oportunidad para las MIPYMES, tenemos la nueva ley de compras públicas, que se llama ley de suministros y contrataciones públicas, y estamos ahora trabajando en su reglamentación. En esta nueva ley de contrataciones públicas se prevé una cuota de participación de al menos el 20% para las MIPYMES, porque nosotros habíamos encontrado en un estudio que del total de contrataciones públicas, de un monto de alrededor de 4.000 millones de dólares por año, las MIPYMES accedían solamente al 10% de ese monto. Es decir, que el 90% de los 4.000 millones iba a grandes empresas. Y vimos nosotros que hay una oportunidad de duplicar esa cuota, de pasar de un 10% en realidad a un 20%, lo cual dejaría una cuota de alrededor de 800 millones de dólares en contrataciones públicas para MIPYMES por año. Entonces, esa va a ser también un gran mercado. Muchas veces las MIPYMES no encuentran mercado y el Estado es el principal comprador de una economía. Entonces, vamos a posibilitar que las MIPYMES puedan acceder anualmente a un mercado de 800 millones de dólares. Eso también es importante. Entiendo que ese proyecto también tenía una especie de preferencia de pago, ¿verdad? Teniendo en cuenta que las MIPYMES no tienen tanta espalda para aguantar cuando hay retrasos. Si mal no recuerdo, porque yo recuerdo que cuando se había hablado de que había una preferencia de ser los primeros que cobren cada vez que hay desembolsos.
Exactamente. En ese proyecto de ley también se menciona la necesidad del pronto pago o del pago preferencial para las MIPYMES. Pero esa es una lucha que estamos todavía en la reglamentación ahí con el Ministerio de Hacienda y otros. O sea que nosotros estamos a favor de que logremos un pago preferencial para las MIPYMES porque muchas de ellas, o la mayoría, no tienen una espalda para esperar 2, 3 meses para cobrar su certificado o su factura, ¿verdad? Así que le estamos encontrando la vuelta para que sea que reciban, digamos, un pago preferencial. Totalmente, ¿no? Y eso sería clave, porque estamos hablando de empresas que, como bien dijiste, viceministro, a diferencia de otras grandes, no pueden esperar tanto tiempo para poder cobrar. Para cerrar nomás, porque me parece sumamente interesante el último punto que tocaste, ¿cuándo se creería que podría terminar este proceso de reglamentación como para que entre a aplicarse ya esta ley y, bueno, y también las MIPYMES se comiencen a ver beneficiados con la posibilidad de poder ser también proveedores del Estado? Sí, el decreto reglamentario saldría durante este primer semestre, es decir, para el mes de junio ya estaría listo digamos, promulgado y firmado. O Con sea lo que ya cual, muy pronto. en el segundo semestre ya podrían algunas empresas o MIPYMES verse beneficiados con eventuales licitaciones que haga el Estado. Así es lo que nosotros esperamos. Pero también por mencionarlo, también vamos a trabajar en capacitación para las MIPYMES, porque hay muchas nuevas que todavía no son proveedoras del Estado. Vamos a generar espacios de mentoría, o sea, vamos a acompañar a las MIPYMES para que puedan, digamos, ser proveedoras del Estado. Pero para ser proveedoras del Estado necesitan también un montón de formalidades que son requeridas, porque nosotros también debemos garantizar la calidad de los servicios públicos. Entonces, cuando vamos a contratar a una MIPYME como Estado, nosotros nos aseguramos de que sus productos reúnan, digamos, los requisitos de calidad principalmente y que estén formalizadas correctamente. Totalmente. Viceministro, te agradecemos mucho por tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros estas reflexiones sobre este sector tan importante para la economía. Gracias a ustedes y un gusto siempre estar en contacto. Hasta luego. Muchas gracias. Máximo.